Hola, hola, mi gente bella. CEU Superíndice 3 Moestu UDN. Espero que se encuentren de maravilla. Les doy la cordial bienvenida a su canal favorito de chismes, dramas y todo lo que pasa en el mundo del espectáculo, AQ en el cafecito de las estrellas. Yo soy y estoy feliz de tenerlos una vez AQ conmigo. Hoy prepúrense porque el cafecito viene bien cargado, bien fuerte con un bombazo que sacudiendo los cimientos del mundo del entretenimiento turco. Amigos, vamos a hablar del escándalo que protagonizan Hande Erçel y Kerem Bürsin. Y es que los rumores de divorcio que ya venían sonando con fuerza, han explotado con una nueva y explosiva información superíndice 3N, Kerem estará exigiendo una fortuna a Hande. ¿Como lo oyen? Copyright fue lo que pasó superíndice 3? ¿De superíndice 3 de sale esta información superíndice 3N? ¿Serú verdad o serú solo otro chisme jugoso para alimentar las revistas? Pues copyright dens conmigo hasta el final porque les tengo todos los detalles. Antes de que sigamos, quiero aprovechar para recordarles, a todos los que son nuevos por AQ, que se suscriban al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos, porque AQ siempre les traemos la información superíndice 3N fresca y jugosa de sus celebridades favoritas. Y a los que ya son parte de esta familia, muchísimas gracias por su apoyo, los quiero un montón superíndice 3N. Bueno, vamos directo al grano porque su copyright que ansiosos por saber copyright, es lo que pasando entre Hande y Kerem. Como les comentaba desde hace meses, los rumores de una crisis en su relación superíndice 3N no han cesado. Después copyright de protagonizar la exitosísima serie, Senu con diéresis al Cap, su romance traspasó superíndice 3 la pantalla y se convirtieron en una de las parejas queridas y medio ticas de Turquía. Viajes juntos, declaraciones de amor públicas, fotos idílicas en redes sociales. Todo parecua un cuento de hadas. Pero como suele suceder en estos casos, la burbuja de la perfección superíndice 3N empezó superíndice 3 a desinflarse. Primero fueron los rumores de que ya no se les veía juntos tan seguido. Luego las fuentes cercanas a la pareja empezaron a filtrar información superíndice 3N sobre supuestas discusiones y diferencias irreconciliables. Y finalmente llegamos a la noticia bomba: Hande y Kerem se separaron. Si bien ni Hande ni Kerem han emitido un comunicado oficial confirmando o negando la separación superíndice 3N, el silencio ensordecedor, sumado a las fuentes cercanas, ha hecho que muchos medios den la ruptura como un hecho consumado. Y es AQ donde entra en juego la supuesta exigencia econu superíndice 3 mica de Kerem. Según varias fuentes, que prefieren permanecer en el anonimato, Kerem Bürsin estará exigiendo una considerable suma de dinero a Hande Erçel como parte del acuerdo de divorcio. ¿De copyright estamos hablando? Pues las cifras que se manejan son Astronu superíndice 3 micas, hablamos de millones de liras turcas, una verdadera fortuna. Los rumores fuertes apuntan a que la suma exigida superará a los 10 millones de liras turcas, lo que al cambio actual será una cantidad considerable en cualquier moneda. Pero ¿por copyright Kerem estará pidiendo esta cantidad de dinero? AQ es donde las teorías empiezan a surgir. Algunos dicen que se debe a que Kerem considera que Hande se ha beneficiado enormemente de la relación superíndice 3N, tanto a nivel de imagen como econu superíndice 3 micamente. Recordemos que Hande ya era una actriz reconocida antes de Senu con diéresis al Cap, pero su fama se disparó superíndice 3 a niveles copyright ricos gracias a la serie y, por supuesto, a su romance con Kerem. Se dice que Hande ha conseguido contratos publicitarios mucho lucrativos y que su caché por proyecto ha aumentado considerablemente desde que comenzó superíndice 3 su relación superíndice 3N con Kerem. En este sentido, algunos argumentan que Kerem siente que su imagen y su popularidad han contribuido directamente al crecimiento profesional y econu superíndice 3 mico de Hande, y que por lo tanto merece una compensación superíndice 3N. Otros apuntan a que Kerem siente que ha sacrificado oportunidades profesionales para apoyar la carrera de Hande. Se rumorea que Kerem rechazó superíndice 3 varios proyectos interesantes, incluyendo algunas ofertas de Hollywood, para poder pasar ese tiempo con Hande y para evitar que ambos estuvieran trabajando en diferentes lugares al mismo tiempo. Esta teoría se basa en la idea de que Kerem priorizó superíndice 3 la relación superíndice 3N por encima de sus ambiciones profesionales, y que ahora se arrepiente de haber perdido la oportunidad de seguir su propio camino.
Algunos insiders incluso afirman que Kerem se sentó apresionado por la fama de Ande y que prefiere mantenerse en un segundo plano para evitar la competencia y la comparación superíndice 3N constante. Si esto es cierto, podría ser que Kerem siente que se le debe una compensación superíndice 3N por estas decisiones y por el tiempo y esfuerzo que invirtió superíndice 3 en la relación superíndice 3N. Y también copyright N. Hay quienes creen que detrás de esta exigencia econu superíndice 3 mica podrá haber un tema de orgullo herido. Se dice que Kerem no estuvo llevando bien la separación superíndice 3N, y que esta petición superíndice 3N de dinero será una forma de demostrar su valúa y de no salir de la relación superíndice 3N con las manos vacuas. Esta teoría se alimenta de rumores que circulan en los medios turcos sobre la supuesta infidelidad de Ande, aunque no hay pruebas concretas que lo confirmen. En este escenario, la exigencia de dinero será una forma de venganza o de castigo por parte de Kerem, que se siente engañado y humillado. También copyright N podrá ser una forma de presionar a Ande para que revele la verdadera razón superíndice 3N de la separación superíndice 3N, o para que admita cualquier error que haya cometido. Pero copyright tan cierta es toda esta información superíndice 3N. Pues amigos, como les dije al principio, todo esto son rumores y especulaciones. Ninguno de los involucrados ha salido a confirmar o desmentir nada. Sin embargo, la fuerza con la que circulando estos rumores y la credibilidad de algunas de las fuentes que los difunden, hacen que la noticia tenga bastante peso. Algunos medios turcos conocidos por su cercanía a las celebridades han publicado artículos que confirman la existencia de negociaciones entre los abogados de ambas partes, aunque sin revelar detalles sobre la suma exigida. Otros medios, muy sensacionalistas, han exagerado la noticia y han publicado información superíndice 3N falsa o distorsionada para aumentar el impacto mediático. Por lo tanto, es importante tomar toda esta información superíndice 3N con cautela y esperar a que haya una confirmación superíndice 3N oficial por parte de Ande o Kerem. Además de ese, es la primera vez que vemos situaciones similares en el mundo del espectáculo. Las separaciones de parejas famosas suelen ser complicadas y, a menudo, terminan con batallas legales y exigencias econu superíndice 3 micas de por medio. Recordemos el caso de Johnny Depp y Amber Heard, por ejemplo, donde las acusaciones y contrademandas fueron la orden del día. En este caso, la batalla legal se centró superíndice 3 en acusaciones de violencia domu copyright estica y difamación superíndice 3N. Pero también copyright N incluye superíndice 3 disputa sobre la división superíndice 3N de bienes y la compensación superíndice 3N econu superíndice 3 mica. Otro ejemplo famoso es el divorcio de Brad Pitt y Angelina Jolie, que también copyright N estuvo marcado por acusaciones y contraacusaciones, y por una larga batalla por la custodia de sus hijos y la división superíndice 3N de su patrimonio. En el caso de Ande y Kerem, la situación superíndice 3N podrá ser aún muy delicada, ya que ambos son figuras públicas muy queridas y cualquier escándalo podrá afectar negativamente sus carreras. Por eso es posible que copyright N tratando de mantener la separación superíndice 3N lo más discreta posible y de llegar a un acuerdo fuera de los tribunales. Sus representantes podrán estar negociando en secreto para evitar que la situación superíndice 3N se haga pública y para proteger la imagen de ambos artistas. Un juicio público podrá revelar detalles íntimos de su relación superíndice 3N y dañar su reputación superíndice 3N, lo que podrá tener consecuencias negativas en su carrera profesional. Pero independientemente de lo que suceda, lo cierto es que la noticia de su posible separación superíndice 3N ha dejado a muchos fans con el corazón superíndice 3N roto. Muchos seguidores de la pareja aún tenuan la esperanza de que los rumores fueran falsos y de que Ande y Kerem pudieran superar sus diferencias. Pero a medida que pasan los días y la información superíndice 3N sigue saliendo a la luz, la esperanza se va desvaneciendo. Las redes sociales se han llenado de mensajes de apoyo para ambos artistas, pero también copyright N de críticas y acusaciones. Algunos fans culpan a Ande por la separación superíndice 3N, mientras que otros defienden a Kerem y critican su exigencia econu superíndice 3 mica. La división superíndice 3N entre los seguidores de la pareja ha generado un ambiente de tensión superíndice 3N y controversia en las redes sociales. Ahora, la pregunta que todos nos hacemos es, ¿CU superíndice 3 mo seguiru esta historia? ¿Ande accederu a pagar la suma exigida por Kerem? ¿O llegaru N a un acuerdo diferente? ¿Y copyright pasaru con sus carreras profesionales?
¿Seguirán trabajando juntos en algún proyecto futuro? Esta última pregunta es especialmente relevante, ya que ambos artistas tienen una gran química en pantalla y han protagonizado varios proyectos exitosos juntos. Si la separación superíndice 3N se confirma, será difícil que vuelvan a trabajar juntos en el futuro, lo que será una copyright dida para sus fans y para la industria del entretenimiento turco. Solo el tiempo lo dirá. Lo que es seguro es que en el cafecito de las estrellas, estaremos al pie del caos más menos su con diéresis superíndice 3N para traerles todas las novedades sobre este escándalo y cualquier otro chisme jugoso que surja en el mundo del espectáculo. Seguiremos investigando y buscando información superíndice 3N para mantenerlos al tanto de todo lo que sucediendo con Hande y Kerem. Estaremos atentos a cualquier comunicado oficial que emitan y a cualquier noticia que surja en los medios turcos. Y bien, amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado el cafecito de hoy. La verdad es que la historia de Hande y Kerem es un claro ejemplo de que a veces, la realidad supera la ficción superíndice 3N. Lo que comenzó superíndice 3 como un cuento de hadas en la pantalla, parece estar terminando en un amargo divorcio con exigencias con superíndice 3 micas de por medio. Pero como dice el dicho, después copyright, ese de la tormenta siempre sale el sol. Esperemos que ambos puedan superar este momento difícil y seguir adelante con sus vidas. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya resultado interesante y entretenido. No olviden dejarme sus comentarios aquí abajo. ¿Qué copyright opinan de todo este escándalo? ¿Creen que Kerem tiene derecho a pedir esta cantidad de dinero? ¿O creen que Hande deberá negarse? Quiero saber sus opiniones. También copyright me gustaría saber si tienen alguna teoría sobre lo que realmente sucediendo entre Hande y Kerem. ¿Creen que hay algo ese que no sabemos? ¿O creen que todo esto es simplemente una estrategia de marketing para promocionar sus carreras? Dejen sus comentarios y compartan sus ideas. Y antes de despedirme, quiero invitarlos a que le den like a este vídeo si les gustó superíndice 3, a que lo compartan con sus amigos y familiares para que también copyright se enteren de este bombazo, y a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Nos vemos en el superíndice 3º cafecito. Les mando un beso enorme y les deseo lo mejor. Chao, chao. Y recuerden, aquí en el cafecito de las estrellas, siempre les traemos la información superíndice 3N fresca y jugosa del mundo del espectáculo. No se lo pierdan.